El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, sábado por la mañana, en esta primera semana que se va a cumplir de mañana, pero que ya prácticamente podemos decir que estamos a una semana del inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de Madrid, que tendrán lugar el 4 de mayo, podemos decir que las cosas están relativamente tranquilas desde el punto de vista de resultados, porque parece que el pescado de alguna u otra manera está vendido. Lo único que queda por ver es si va a haber o no mayoría absoluta por parte de la candidata contra la que van todos y la cual pelea con todos, que es Isabel Díaz Ayuso, y también qué consecuencias puede tener de cara al futuro estas elecciones del 4 de mayo, porque sin duda tendrá consecuencias no solamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, porque, como diría un interesante refrán español, cosas veredes, amigo Sancho, y veremos a ver qué se produce a partir del 4 de mayo. Para ello vamos a contar en el día de hoy con la presencia, para analizar todo esto que pasa y que puede pasar, de nuestro colaborador, analista de cabecera y el embajador Javier Rupérez, con el que escudriñaremos un poco todas las situaciones políticas que se están produciendo. Pero antes de empezar, permitidme que diga que Factores de Poder es un grupo de comunicación internacional radicado en Miami, que tenemos influencia tanto en Estados Unidos, Latinoamérica, como ahora en España, y desde nuestros programas, que están hechos con veracidad, rigor y sobre todo con temas de actualidad y con la presencia de personajes de primera línea, como es en el caso de hoy con Javier Rupérez, pues ofrecemos la posibilidad a nuestros televidentes de que, si tienen algún proyecto importante o bien tienen una empresa o bien son profesionales, qué mejor sitio para hacer su publicidad que Factores de Poder. Y para ello lo tienen muy fácil. Póngase en contacto con nosotros a través de la www.factoresdepoder.com y nuestros asesores le indicarán cuáles son aquellos parámetros que le convienen para su campaña, para sus ideas, y así usted podrá invertir en futuro y en publicidad de cara a su futuro, porque eso sin duda le será un grandísimo beneficio. Una vez dicho esto, pasemos a hablar de lo que nos ocupa, que es la situación política española, el 4M y todo lo que eso conlleva en este momento y puede conllevar de cara al futuro. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues pendientes un poco de lo que pasa, pero un poco aburridos, porque la verdad que la campaña del 4M
está siendo un poco sosa porque van todos contra uno y una contra todos. Parece que van todos los mosqueteros contra la mala de la película y parece que la mala de la película, entre comillas, va contra todos los mosqueteros, ¿no? Pero lo cierto es que a una semana de campaña podemos decir que da la sensación de que el pescado está vendido, ¿no? Eso parece, sí, eso parece. Parece que todas las encuestas dan claramente una victoria a Isabel Ayuso. Todavía no sabemos si la victoria va a ser por mayoría absoluta o tendrá necesidad de apoyarse en otro partido político, que es Vox, claramente. Pero lo que está claro es que ella es en este momento la cabecera de cartel, la cabecera de lista y la ganadora in pectore, ¿no? Y no únicamente la ganadora in pectore de las elecciones autonómicas regionales madrileñas, sino al mismo tiempo una ganadora que eventualmente podría introducir, si efectivamente la ganancia se produce en los términos en que esperamos, y posiblemente sean los que se produzcan, un cambio de expectativas importante en todo el país, no únicamente en la autonomía, en la región madrileña, sino en todo el país, desde un punto de vista fundamental, es decir, abriendo una posibilidad que hasta hace muy pocas semanas parecía absolutamente imposible, de encontrar una fórmula de centro-derecha capaz de desalojar de la Moncloa, del Palacio Residencial, de la mayoría actualmente existente en el Parlamento, a los socialistas y a sus aliados, ¿no? Y yo creo que eso es un dato verdaderamente importante, ¿no? Que está siendo visto naturalmente por los ganadores eventuales, pero al mismo tiempo también por los perdedores eventuales. Es decir, una de las cosas más curiosas de estas y más inesperadas de estas elecciones, que al fin y al cabo son unas elecciones limitadas a un contexto regional, es que por parte del Partido Socialista, que al fin y al cabo es el mayoritario en este momento en el contexto nacional, el candidato visible no es el candidato regional, sino el propio presidente del gobierno, ¿no? Pero a ver, Javier, pero eso desde el punto de vista de estrategia política puede parecer una burrada, porque al fin y al postre, si Ángel Gabilondo es el candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, está bien que el presidente del gobierno vaya a 1 o 2 actos, pero que sea más candidato desde el punto de vista de imagen el presidente del gobierno que Ángel Gabilondo. Lo único que da a entender 2 cosas: o que Pedro Sánchez no se fía de su candidato, de la capacidad de su candidato, que ha tenido tiempo para nombrar a él o a otro, o por otra parte que está jugando a la estrategia. Y algo de eso también puede tener el hecho de que en estas elecciones el Partido Socialista, que está también en proceso de cambios internos, esté buscando, por un lado, el hecho de que asaltar, por llamarlo de alguna forma, el sanchismo, la Federación Socialista Madrileña, una federación emblemática dentro de lo que es el Partido Socialista, y por otra parte crear una cierta división en el centro de la derecha de cara a futuro entre Isabel Díaz Ayuso desde el punto de vista del liderazgo junto con Pablo Casado. ¿No puede haber algo de eso en toda estrategia de Pedro Sánchez? Porque si no, no es comprensible lo que está haciendo. Todo es posible. Lo que es evidente de una manera un poco más directa es que en la medida en que se produzca una derrota del Partido Socialista en las elecciones madrileñas, en esa medida el derrotado no va a ser el candidato socialista, sino el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que es evidente también es que Sánchez ha decidido lanzarse por varias razones. Una, porque efectivamente ve que pueden perder y van a perder seguramente la autonomía de Madrid, y al fin y al cabo Madrid es la capital del reino y consiguientemente tiene una capacidad simbólica y práctica enorme, pero además también la posibilidad de que efectivamente esa pérdida trajera consigo su propia pérdida. Yo creo que eso es lo que se va a producir. Con independencia de otros factores, hay que recordar que estas elecciones son absolutamente inesperadas, no estaban en ningún calendario, se han producido por unos errores tácticos producidos conjuntamente tanto por el Partido Socialista como por su aliado eventual, que era un partido de centro, llamado de Centro Ciudadanos, que ha desaparecido. Y no olvidemos que hay también otro dato muy importante, y es que el que hasta hace pocas semanas, era el segundo vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, el presidente de un partido precisamente amigo de los bolivarianos de Maduro y compañía, y por otra parte el secretario general de un partido claramente antisistema y claramente aliado con los planteamientos bolivarianos, sin embargo, ha decidido abandonar su vicepresidencia del gobierno para presentarse como candidato por su partido en las elecciones de Madrid, claramente también pensando que esa es la única manera que tiene de revitalizar su propio partido. Seguramente no se va a producir,
De manera que estamos viendo posiblemente, potencialmente, un cambio de proporciones, ¿no? Y si ese cambio de proporciones trae consigo una victoria clara de la derecha o del centro derecha, eso posiblemente traería consigo un adelantamiento de las elecciones nacionales. Esto es una pura profecía que hago. Pero por hacer una línea en esta ensalada de análisis que estamos haciendo, y por seguir un poco con el presidente del gobierno. En los últimos días se ha equivocado en la estrategia a la hora de quitar a la derecha en Murcia. También quería haberlo hecho en Castilla y León y quería haberlo hecho en Madrid, pero todo le ha salido mal. Por otro lado, ha recibido un importantísimo varapalo desde la Unión Europea por parte de la consejera de Justicia, que vendrá el día 30 a Madrid para comprobar la situación de la justicia española, de la cual nosotros hemos hablado profusamente y ampliamente con la entrevista que hemos hecho Patricia Poleo y yo el pasado martes a un miembro de la Comisión de Venecia, en este caso Josep María Castellà. Y por si fuera poco, resulta que en las últimas horas de hoy hemos conocido de que el presidente del gobierno se va a tener que enfrentar a un caso complicado, como es el hecho de que esa subvención de 53 millones de euros a la aerolínea con tintes venezolanos y con tintes cercanos a Maduro, pues va a ser investigada por un juzgado, con lo cual son elementos de una u otra forma que pueden decir que lleva una muy mala racha política el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que todo eso abona ese análisis de que es más que posible que efectivamente, como consecuencia de las elecciones regionales en Madrid, se vaya a producir o se comience a percibir la posibilidad de una alternancia clara en el poder con una formación o una coalición de centro-derecha que llegue a ostentar la presidencia del gobierno, lo cual sería, como digo, hasta hace pocas semanas era prácticamente imprevisible, y el resultado también ha sido de muchos de los errores que ellos mismos han cometido, y al mismo tiempo también una apertura de una esperanza y de una normalización de la vida política española, que era una cosa que el país estaba y que la ciudadanía estaba desesperadamente esperando desde que llegó Sánchez al gobierno, ¿no? Hay que recordar que en este momento, efectivamente, como tú mismo narras, hay toda una serie de datos que indican cuál es la fragilidad interior y exterior del Partido Socialista y de sus coaligados, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que sus coaligados, en este momento tenemos también una clarificación de los espectros políticos. Yo creo que Ciudadanos, el partido de centro que había creado ese brillante personaje que desapareció completamente de la vida política, que era Albert Rivera, prácticamente ha desaparecido. Ciudadanos ya no existe. Yo creo que Unidas Podemos, el partido de Iglesias, prácticamente tampoco va a resistir mucho. Es decir, se está produciendo una nueva concentración de fuerzas entre la derecha y la izquierda, ¿no? La derecha democrática y la izquierda democrática. Yo espero que la izquierda efectivamente sea democrática. Yo espero que en toda esta reconfiguración de fuerzas, un personaje que ha sido absolutamente nefasto para la vida política española, como es Sánchez, desaparezca de la vida política, y efectivamente tengamos también una vuelta a la normalidad, a la previsibilidad que comenzamos a ver, desgraciadamente, ya en el año 2004, cuando Zapatero llegó a la presidencia del gobierno. Eso es, en dos palabras, un poco tal como yo veo la situación en este momento, ¿no? Pongámonos un poco en una situación a partir del 4 de mayo por la noche y analicemos una cosa. ¿Qué importancia puede tener el hecho de que Isabel Díaz Ayuso consiga ella sola mayoría absoluta, o bien que necesite el otro partido de la derecha para ser gobierno desde el punto de vista de Sánchez? Es decir, a partir del 4 de mayo Sánchez se encuentra ya con la diatriba de que ha prometido por activa, pasiva y perifrástica que el día 9 de mayo, el día que se acaba el estado de alarma en España, no va a prolongar ese estado de alarma. Y parece ser que en el Congreso de los Diputados los que son sus socios están dispuestos a tomar aquella propuesta que en su día hizo Pablo Casado de crear una ley en relación a la pandemia en 15 días para solucionar el problema que se les viene a las comunidades autónomas. ¿Ese hecho de sus socios con Pablo Casado puede suponer otra importante derrota para Pedro Sánchez? No, claro, es que ahí hay una situación, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista jurídico, muy grave, ¿no? El estado de alarma ha durado durante bastantes meses.
El estado de alarma estaba aprobado por el Parlamento y, consiguientemente, era una ley con todo el valor jurídico pertinente que, entre otras cosas, contenía importantes limitaciones en la movilidad de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Consiguientemente, importantes limitaciones en los derechos básicos, ¿no? Esas limitaciones solo se pueden producir si hay una decisión del Parlamento en ese sentido. Decir que el estado de alarma desaparece y que al mismo tiempo ya no hay ninguna medida para, digamos, intentar contener la pandemia en cada una de las regiones, pues es una situación realmente muy compleja y por eso en su momento Pablo Casado, el Partido Popular, propuso esa fórmula alternativa para ir desescalando, como se dice, pero al mismo tiempo también tomando las medidas para que no se produjeran medidas contrarias a la movilidad de los ciudadanos sin un correspondiente apoyo jurídico, ¿no? En eso mismo están pensando en este momento los que han sido hasta ahora los tradicionales aliados del Partido Socialista, que son los antiguos etarras, los comunistas, los separatistas catalanes. En fin, a mí eso me parece significativo, pero no me parece definitivo. Es una actuación puramente circunstancial en función de esas circunstancias, ¿no? Y puede ser definitivo el hecho de que a partir del 4 de mayo nos vamos a encontrar, que es el mes, concretamente el mes de mayo, en donde la Comisión Europea va a analizar las propuestas que haya presentado el gobierno español con respecto a ser financiadas con esas ayudas de 140.000 millones de euros que estaban destinadas a España y que quizás entre las condiciones que se hayan puesto o se estén poniendo, unas a la vista y otras por debajo, haya estado el hecho de que por un lado se saque de en medio al señor Pablo Iglesias y como segunda posición podría ser el hecho de que para que le dieran dinero a España sea necesario la convocatoria de unas elecciones generales. Yo no creo que pidan la convocatoria de unas elecciones generales, francamente, aunque naturalmente esa es una decisión que al final depende fundamentalmente del gobierno, ¿no? Y del presidente del gobierno. Yo no creo que la Unión Europea pida la convocatoria de unas elecciones generales. Lo que sí está pidiendo la Unión Europea, lo que sí va a pedir la Unión Europea es una claridad muy precisa sobre cuáles son los planes y cuáles son aquellos objetivos que se intentan obtener precisamente con la utilización de esos fondos que presta la Unión Europea. Y eso es lo que en este momento tiene que hacer el gobierno. Lo que es evidente es que el gobierno en este terreno, como en tantos otros terrenos, no es transparente, ¿no? Hay una petición continua por parte de la oposición para que efectivamente se constituya una comisión independiente con técnicos que vayan analizando cuáles son esas propuestas. Y se ha negado el gobierno hasta este momento, ¿no? Hace unos días en El País, en el periódico El País, aparecía una entrevista muy significativa, por otra parte, con la vicepresidenta económica, con la señora Calviño, que era de una enorme dureza por parte del periódico y de una enorme vaguedad por parte de la señora Calviño, ¿no? Precisamente por ese tema, porque cuando le preguntaban, oiga, ¿qué van a hacer ustedes con ese dinero? Bueno, cosas varias y tal, no sé qué, pero nada preciso, ¿no? Ese es uno de los temas absolutamente fundamentales. Quizás es el tema más importante. Por una parte, precisar exactamente qué es lo que piensan hacer desde el punto de vista de lo que es la política de Bruselas, la política de la Unión Europea para aplicar esos fondos, y por otra parte también la garantía de que hay un órgano independiente formado por técnicos que efectivamente responden y ofrecen una serie de propuestas que no están basadas en cuestiones puramente clientelares, de amigos, de socios, sino de acuerdo con las necesidades del país, que son muchas, y hay que decirlo. El país, España, desgraciadamente, como consecuencia de la pandemia, pero también como consecuencia de toda una serie de políticas económicas cerradas desde hace ya bastante tiempo, está en mala situación. Estamos en mala situación desde el punto de vista de la deuda, desde el punto de vista del déficit, desde el punto de vista del Producto Interior Bruto, desde el punto de vista del paro, y todas esas cosas son absolutamente vitales, no ya para que el gobierno se sienta satisfecho, sino para que efectivamente la ciudadanía encuentre un futuro en paz, en estabilidad, en prosperidad, en democracia, que es al fin y al cabo todo lo que hemos venido haciendo una buena parte de los españoles durante los últimos 40 años, ¿no? Pero hay un hecho muy determinante, y es que Sánchez a partir del mes de mayo tiene que presentar esos planes. No hay que olvidar que en Alemania el 26 de septiembre hay unas elecciones generales en las que además se va a producir el relevo de la señora Merkel.
y dicen que su sucesor, el que es presidente de Baviera en este momento, es de los frugales. ¿Eso puede dar de alguna otra forma que exista un mayor control o un cambio de política con respecto al control de esos fondos de cara a España? Porque hay una cosa clara, en Bruselas hay un importante enfado con España y con el gobierno español por esa subvención de 53 millones de euros que se ha dado a esa aerolínea de la que hablábamos antes, ¿no? Entonces eso puede ser determinante, esa falta de control y de la manera que se ha dado esa subvención para que la Unión Europea y muy especialmente países como Alemania aten en corto el gobierno español, ¿no? Bueno, vamos a ver, desde ese punto de vista hay hoy mismo, ¿no? Ayer mismo hay una buena noticia y es que el Tribunal Constitucional alemán no ha admitido un recurso que se había presentado por parte de algunos partidos de extrema derecha alemanes precisamente en contra de los fondos de recuperación, ¿no? Lo ha rechazado, con lo cual los fondos de recuperación existen, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el sucesor de la señora Merkel? No lo sé exactamente, yo creo que eso ya es una profecía, pero no es difícil adivinar que en el fondo la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, con su socio bávaro, con la Unión Social-Demócrata, Cristiano-Demócrata bávara, intentarán seguir más o menos las políticas de la señora Merkel, que han sido en general enormemente satisfactorias y exitosas, ¿no? Y por otra parte, digamos que han llevado al mismo tiempo a Alemania a un nivel de liderazgo continental enormemente importante. ¿Qué duda cabe que lo que tú llamas con razón los austeros, ¿no? Los que siempre han practicado la austeridad como principio, pues tienen su punto de vista puesto no únicamente sobre España, sino en general sobre el sur de Europa, pensando que somos una panda de gentes que no prestamos atención al dinero, que lo desgastamos, que lo destinamos a juergas. Bueno, de eso depende, yo creo que eso es corregible con la actitud del gobierno español, francamente. Yo creo que eso se consiguió, por ejemplo, en el caso de la primera recuperación, allá por los años cuando Rajoy era presidente del gobierno, que efectivamente hizo otras cosas que no son especialmente famosas, pero el evitar precisamente el rescate y al mismo tiempo asegurar una garantía de seriedad por parte de la respuesta española, eso sí se hizo. De manera que no estamos condenados a ser permanentemente los que nos gastamos los dineros sin ton ni son. Pero eso depende del gobierno y yo sí creo que estamos abocados, no sé exactamente a cuándo, no puedo decirlo, no soy profeta, pero a mí no me extrañaría que en algún momento de otoño de este año, de 2021, tuviéramos elecciones generales precisamente para clarificar varios temas. Uno de ellos es este, otro de ellos es el tema del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista, si quiere ser un elemento fiable de referencia a la vida política española, no puede seguir estando aliado con elementos antisistema, con elementos comunistas, con elementos bolivarianos, con elementos procedentes del terrorismo vasco, con elementos procedentes del separatismo catalán, ¿no? O sea que yo creo que desde ese punto de vista, bueno, yo nunca he querido ser un profeta de calamidades, ¿no? Tampoco aquellos de los que en el fondo toman la realidad, toman los deseos como la realidad, pero seamos realistas, yo creo que sí podemos salir adelante si efectivamente encontramos, y eso depende al final de los españoles, claro, de los ciudadanos, encontramos una fórmula para garantizar a través de una gobernación adecuada la fiabilidad, la seguridad y la seriedad de los comportamientos, ¿no? Y hablando de Cataluña, ya que usted ha mencionado el tema, todavía no hay un gobierno formado, no sabemos si va a haber un gobierno en las próximas fechas, que precisamente creo que es el 10 o 12 de mayo, cuando más o menos se cumplen los 54 días desde que se produjeron las elecciones autonómicas. Y claro, gran parte de los aliados importantes de Sánchez son Esquerra Republicana, Junts per Sí y partidos catalanes para mantenerlo en el poder. ¿Qué influencia puede tener eso de cara al futuro para que Sánchez evite que se produzcan esas posibles elecciones? Porque claro, Esquerra Republicana de Cataluña, que ha empatado con el PSOE en Cataluña, o el propio Junts per Sí, querrá destacarse y querrá ser la fuerza hegemónica de Cataluña
de cara a intentar posibilitar un gobierno en la Generalitat, ¿no? Yo creo que lo que estamos contemplando es un espectáculo absolutamente lamentable de que son las peleas literalmente a muertes entre los propios separatistas, ¿no? Tan claro como eso, es decir, al final están debatiendo entre ellos, pero prácticamente con las armas en la mano para ver quiénes son los que mandan, ¿no? Ahí tenemos esa historia absolutamente surrealista de un personaje como Puigdemont, que está, digamos, amparado de manera absolutamente nefanda por la justicia belga, viviendo en una localidad belga, en Waterloo, e intentando montar esa cosa que se llama el Consejo de la República, que sería un poco el gobierno de la República en el exterior, en el exilio, y del cual dependería de él. Y él lo que quiere es que ese sea el elemento de gobierno, y naturalmente los otros, los de Esquerra Republicana de Cataluña, los que han ganado las elecciones, dicen que no, que ellos quieren también mandar. El resultado es absolutamente lamentable. Yo confieso que si en este momento yo fuera catalán estaría profundamente avergonzado, porque mientras tanto la región catalana está sumida en la más triste de las condiciones económicas, políticas, sociales, con una pérdida de prestigio absolutamente brutal, con unas incapacidades, con unos gastos absolutamente injustificados que pagamos todos los españoles. Y consiguientemente, y por otra parte también hay que tenerlo en cuenta, y es una de las cosas que hay que tener en cuenta en la gobernación de todo el país. Se está produciendo una falta de respetabilidad exterior de España verdaderamente gravísima. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero al final, digamos, la paradoja, si se quiere, es que esa situación de paralización está producida no por ninguna oposición, porque no tienen oposición viable en este momento, sino por ellos mismos, que se están peleando. Y por otra parte, lo que observo es que por parte de la burguesía tradicional catalana tampoco hay ninguna reclamación. Pero Javier, le voy a dar un dato que puede ser importante y que se ha producido como un hecho significativo esta misma semana. En Barcelona, si mis datos no engañan, estaban previstos la apertura de 6 hoteles de lujo, y en Madrid de momento no había planes, pero resulta que de golpe y porrazo nos estamos encontrando que, bien, por un lado, por las políticas de Colau, por la situación de Cataluña, y esta semana se ha vuelto a reinaugurar el Hotel Ritz como uno de los hoteles emblemáticos y de lujo de Madrid, como además siendo uno de los primeros hoteles de lujo que ha tenido en Madrid. Pero es que otros 5 o 6 hoteles a muy corto plazo que iban a instalarse en Barcelona han decidido y quieren instalarse en Madrid. Eso es muy significativo desde el punto de vista de que Barcelona y Cataluña ha sido de alguna forma el espejo de España desde aquellas Olimpiadas del 92, y un poco el emblema, un poco el escaparate de lo que era España desde el punto de vista de cosmopolita, de ciudad cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se acabó. No, y hay un dato también de estos mismos días, es decir, hemos visto la fusión entre CaixaBank y Bankia, que ha sido la mayor fusión que hemos contemplado en todos estos últimos años. CaixaBank, que como su propio nombre indica, es una caja catalana, no tiene su central en Cataluña, no la tiene en Barcelona. No, está en Valencia, lo cual es raro, ¿verdad? Claro, es que se fue a Valencia porque no hay quien aguante en Barcelona. Es decir, ¿quién puede aguantar una ciudad que tiene como alcaldesa una señora que se llama la Colau? Bueno, si es que esa es para nota, ¿va? Desde todo el punto de vista, incluso desde el punto de vista del orden público. Es decir, cuando vemos todos los días en las informaciones, en los informativos de la televisión, todos los problemas que están produciendo los ocupas en Barcelona, es para salir corriendo, literalmente para salir corriendo, una vergüenza, ¿no? Y a mí, digamos, me preocupa por Cataluña, pero me preocupa por España. Es decir, no podemos seguir permitiendo esta broma siniestra del separatismo catalán o del separatismo vasco, dicho sea de paso. No podemos seguir permitiendo esta especie de reclamación de la tribu, ¿no? Que no lleva absolutamente a ningún lado que no sea precisamente la pobreza, la miseria, la incultura y el retraso, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar, y por cierto, aunque naturalmente desde ese punto de vista no tenemos esos problemas en la Comunidad de Madrid, pero Isabel Ayuso, entre otros muchos mensajes, está lanzando ese. Es decir, esa es una española que comprende perfectamente cuál es la variedad de este país y al mismo tiempo también la necesidad del respeto constitucional a la integridad territorial del país, ¿no? Yo creo que todas esas cosas son elementales que en este momento
dentro de las dificultades de la pandemia, del virus, de la vacunación, estamos comenzando a vislumbrar como posibilidades positivas en un futuro no demasiado lejano, ¿no? Javier, hace escasamente una semana, 2.500 jueces españoles enviaron una carta a la Unión Europea, concretamente al comisario de Justicia, diciendo la situación que se estaba generando en España, por un lado, por el intento de dejar sin funciones al Consejo General del Poder Judicial a la hora de la asignación de jueces, prácticamente esa renovación que se tenía que haber producido hace 2 años y que está paralizada y que por lo que dicen los partidos que de una u otra forma podrían ser determinantes para que se produjera esa renovación, no tendrá lugar debido a que no se fían de Sánchez. Esto ha supuesto un duro golpe para el gobierno y también para España, porque la bofetada que ha dado el comisario diciendo que va a venir el día 30, se va a reunir con las asociaciones de jueces y por otra parte está la posibilidad de que intervenga la Comisión de Venecia, es muy dura para España, ¿no? Bueno, es una brutalidad para el gobierno, ¿no? Porque es que hay que recordar que tenemos un Consejo General del Poder Judicial que según las leyes está compuesto, está elegido por el Parlamento sobre la base de quintos sextos de mayoría y naturalmente el gobierno no tiene esa mayoría para nombrar en este momento los jueces como él quería, es decir, jueces que le sigan, ¿no? Y lo que querían, ya habían introducido una ley para que en vez de esa mayoría supermayoritaria tuviera únicamente la posibilidad de hacerlo con una mayoría simple, ¿no? De la mitad más uno de tal. Eso es lo que ha dicho Europa, que no está de acuerdo, ¿no? Y se han visto forzados, el gobierno se ha visto forzado a retirar el proyecto de ley. Y es una de las cosas que tenemos que recordar. Yo creo que al final de la historia hay que ir a una cosa muy clara. No es que haya una mayoría que está elegido por el Parlamento, es que todos los jueces deberían ser elegidos por los mismos jueces. Y dejar completamente fuera a los políticos de la elección de los jueces sobre una base absolutamente fundamental y elemental, que es la división de poderes. Es decir, ¿qué es eso de que los políticos elijan a los jueces? ¿Qué es eso de que la fiscal general del reino esté prácticamente en manos del Partido Socialista, del partido gobernante, del presidente del gobierno? ¿Qué es eso de que efectivamente lo que se intente es por todos los medios controlar la justicia? Bueno, eso es lo que hacía Stalin, eso es lo que hace Maduro, ¿no? Eso es lo que hace el dictador de Corea del Norte, eso es lo que hacen los chinos. Es aberrante, ¿no? Naturalmente eso es un golpe para España, pero es fundamentalmente un golpe para aquellos que habían propuesto ese cambio de mayorías que es el gobierno. Y la prueba es que, yo estaría, si estuviera en el gobierno, estaría en este momento profundamente avergonzado, porque han tenido que reconocer públicamente que no tienen más remedio que retirar la ley el proyecto de ley que habían presentado, ¿no? Pero además se les exige no solamente que se dé vía libre al hecho de que el Consejo General del Poder Judicial pueda seguir nombrando jueces a pesar de estar en situación de prórroga, sino que exige, aparte de una renovación de este Consejo, una reforma integral de la justicia en la que sobre todo da a entender de que es imprescindible que los jueces puedan elegir por lo menos al 50% de ese Consejo, ¿no? Por lo menos. Pero yo creo que tendríamos que ir al 100%. Yo creo que tendríamos que ir al 100%. A mí lo que me preocupa también de ese tema es que hay que recordar que hay otros 2 países miembros de la Unión Europea que están también sometidos a vigilancia por parte de los órganos correspondientes de la Comisión, que son Hungría y Polonia, precisamente por el mismo tema, es decir, por la sospecha, en gran parte la realidad, de que están violando las normas básicas de la división de poderes y están intentando controlar el comportamiento de las organizaciones, de los órganos judiciales. Y eso es muy grave. Y a mí eso me preocupa y me da vergüenza, porque, volviendo a lo mismo, no hemos hecho lo que hemos hecho para al final acabar con un señor como Iglesias dictando las sentencias judiciales, ¿verdad? Estando como estamos en una cadena que tiene influencia en toda Latinoamérica y Estados Unidos, no podemos dejar de lado esa accidentada cumbre iberoamericana que está teniendo lugar o que ya ha terminado en Andorra, en donde, como anécdota, podemos decir que lo han hecho también los organizadores, que resulta que al hotel donde va el presidente del gobierno y donde iba la prensa y su majestad el rey, resulta que ha habido un foco con 10 casos de COVID.
Eso vamos a decirlo como anécdota, pero como fundamento político de esa cumbre iberoamericana, ¿qué conclusiones podemos sacar? Porque si bien en su día la cumbre fue importante, estamos llegando a un punto en que pasa absolutamente desapercibida y casi no se sabe lo que se trata allí, ¿no? Eso es tristemente así, ¿no? Tristemente así. Hay que recordar que las cumbres comenzaron con una frecuencia anual, con la presencia de los presidentes, de los máximos dignatarios de cada uno de los países integrantes de la comunidad iberoamericana, que en este momento la frecuencia es bianual, que la mayor parte, una parte significativa de los presidentes y de los primeros ministros de los países miembros no asisten. Naturalmente ha habido una digamos, desgraciada consecuencia adicional, que ha sido el tema de la pandemia y que ha llevado también pues, al hecho de que la cumbre haya sido puramente presencial, puramente no presencial, y por otra parte en lo fundamental dedicado al tema de la pandemia, lo cual tenía sus justificaciones. Yo creo que tenemos que hacer, por parte de España, tenemos que hacer una revisión muy profunda de nuestras relaciones con toda Latinoamérica, pero al fin y al cabo, en fin, los países, esos países son parte de nosotros, no nosotros somos parte de ellos, ¿no? Consiguientemente, tiene que ser una parte fundamental de nuestra proyección exterior e incluso nuestra presencia interior, con independencia de nuestras pertenencias a la Unión Europea y a la OTAN, que seguirán siendo importantes, pero yo creo que una manera de potenciar al máximo nuestra presencia en esas organizaciones europeas y atlánticas es precisamente presentarnos como lo que debemos ser, unos interlocutores privilegiados con los países latinoamericanos, con los países con los cuales compartimos cultura y lengua, con los países con los cuales también compartimos cosas en las cuales estamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Yo creo que eso también, pero el hecho del mantenimiento y de la potenciación de esas relaciones es absolutamente básico. Y constato que en el curso de los últimos, no es de ahora, en el curso de los últimos años, prácticamente ya un decenio, las cumbres se han venido un poco abajo. No hay una relación fluida con una buena parte de esos países. También hay que tener en cuenta que Latinoamérica en este momento está enormemente dividida, es decir, entre los bolivarianos y los que no son bolivarianos. Estamos viendo también todas las elecciones que se están produciendo en este momento con las incertidumbres. Gana el centro derecha en Ecuador, lo cual nos alegramos. No sabemos exactamente quién va a ganar en Perú, con dos candidatos pues harto peculiares, uno de extrema izquierda y otro pues la hija del dictador Fujimori. Estamos contemplando también ciertamente las dictaduras absolutamente impresentables de Nicaragua y de Venezuela y de Cuba. Estamos presenciando también los cambios en Cuba. Vamos a ver exactamente lo que pasa, aunque yo creo que tal como están las cosas no pasará nada. El Partido Comunista seguirá dominando la miseria cubana, ¿no? Pero en fin, son temas en los cuales tendríamos que estar presentes, que intentar armonizar posturas, intentar también favorecer también agrupaciones regionales, ¿no? Una de las cosas, mis amigos latinoamericanos siempre me dicen, con todos los efectos que tiene la Unión Europea, que al fin y al cabo todos los países europeos tienen siempre una red de seguridad, ¿no? que es la Unión Europea, y lo estamos viendo en este momento con esos fondos de recuperación. Eso no existe en Latinoamérica. Ha existido el Mercosur, existe todavía, pero está muy disminuido. No sabemos exactamente lo que pasa con Argentina. México está absolutamente enloquecido, ¿no? Bajo la presidencia de un personaje que no tiene absolutamente ningún tipo de garantía de nada. Bueno, esa es la situación, pero yo creo que siendo esa la situación, nosotros tendríamos que recordar que al fin y al cabo, allá hay, entre todos, somos 600 millones de ciudadanos en el mundo los que hablamos la misma lengua, tenemos las mismas referencias culturales, y al fin y al cabo somos un elemento absolutamente fundamental para la comprensión del mundo tal como es en este momento. Y no podemos olvidar el hecho de que se ha producido escasamente hace una semana, como es el cambio o la marcha de Raúl Castro como responsable del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué influencias y qué cambios puede originar ese hecho? Yo, de nuevo, confieso que no soy profeta, pero me temo que nada, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace el sucesor, si efectivamente es un Gorbachev, ¿no? Alguien que trae efectivamente una voluntad de cambio, o es pura y simplemente un continuista, ¿no? Lo que es evidente es que Cuba en los últimos 60 años ha estado en manos de una clique que ha dominado y ha controlado el país exclusivamente en su beneficio propio.
hay que ver todo lo que sabemos de Cuba, todo lo que vemos de Cuba, todas las fotos que nos llevan de Cuba para saber que en esos 60 años lo único que ha crecido en Cuba es la miseria, la desesperación. Y bueno, y como saben nuestros amigos en Miami, pues al fin y al cabo la salida masiva de gentes que han salido corriendo para evitar precisamente esa situación. ¿Qué más quisiera yo? Que efectivamente hubiera un proceso de renovación, de cambio, por lento que fuera, ¿no? Es decir, una especie de perestroika a la cubana, pero lo dudo. Ahí están anclados en sus intereses personales, políticos, económicos, la clique que crearon los Castro, y yo creo que seguirán intentando por todos los medios, con el apoyo de los militares. Al fin y al cabo son parte de ellos mismos también exactamente en la misma línea. Pero bueno, yo creo que también ahí tenemos que trabajar todos, es decir, ahí hay un elemento con el cual también tenemos que trabajar, que es precisamente los Estados Unidos, tanto en el caso de Cuba como en el caso de toda Latinoamérica. A mí una de las cosas que también me intrigan... Hablando de Estados Unidos, en el tema de Venezuela, ¿intervendrá, no intervendrá? ¿Dará lugar a que se produzca un cambio de régimen o por lo menos que Maduro se marche? ¿Cómo ve usted la posición de Biden al respecto? Yo no creo que los Estados Unidos lancen una intervención militar. Nunca lo he creído, ni siquiera con Trump. Yo creo que eso sería muy complicado y sería un error, por otra parte. A medida en que sigan manteniendo, yo creo que seguirá manteniendo las sanciones, yo creo que seguirá manteniendo una capacidad cierta de presión para que Maduro ceda, por lo menos ceda en la manera en que está gobernando y en que abra las posibilidades a un proceso de democratización. No espero gran cosa de Maduro y de su gente, como tampoco de los cubanos, pero yo no creo en la intervención. Lo que yo sí creo es que los Estados Unidos deberían prestar más atención a todo el continente al sur de sus fronteras, ¿no? Porque en ese momento están muy preocupados con el tema de la migración. La migración viene profundamente, la migración que se dirige a los Estados Unidos viene fundamentalmente de los países limítrofes, en parte de México, pero sobre todo de los países centroamericanos. Es decir, ahí están los guatemaltecos, ahí están los hondureños, los salvadoreños, que son los que forman básicamente la parte fundamental de esos desesperados que intentan llegar a la frontera americana para quedarse allí. Incluso aquellos que envían a sus niños, ¿no?, para que entren allí, para que les garanticen un futuro mejor, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista los Estados Unidos, aparte de tomar las medidas de seguridad que están tomando, lo que deberían hacer es imaginar un plan Marshall precisamente para Centroamérica, ¿no? Que al cabo lo que estamos viendo es la desesperación, como estamos viendo también aquí con respecto a los africanos, ¿no?, que nos llegan a nuestras orillas, ¿no? Y por otra parte también mostrarse mucho más activos desde el punto de vista, por una parte, de la creación de prosperidades a través de acuerdos comerciales, que desgraciadamente no abundan en acuerdos comerciales, acuerdos de libre cambio con los países latinoamericanos, y al mismo tiempo también de promoción de la democracia, ¿no? Es decir, lo de Nicaragua no tiene absolutamente ningún sentido, lo de Venezuela no tiene absolutamente ningún sentido, pero esas evoluciones absolutamente erráticas que se pueden producir en México o en Argentina mismo tampoco tienen ningún sentido. No digo yo que intervenga, no estoy preconizando una intervención, pero sí estoy preconizando una presencia. Y yo creo que los Estados Unidos deberían prestar mucha más atención a lo que ocurre en Latinoamérica. Pero Javier, concretamente y centrándonos un poco en Venezuela, ha comentado que no cree en una intervención militar. Una intervención militar, teniendo en cuenta las posiciones de China, Rusia y tal, podría ser complicada, pero ¿con qué tipo de presiones se podría hacer si no vamos a decir que hubiera cambios importantes en el régimen, que Maduro tomara otras posiciones y abriera un poco la mano hacia la democracia y hacia la libertad en Venezuela? No, las primeras medidas son las sanciones, ¿no?, que son elementos que naturalmente Maduro está resintiendo de una manera muy profunda, ¿no?, y están afectando muy claramente a la economía del país. En segundo lugar, también una acción diplomática precisamente para cortar todos los contactos que en este momento Maduro está teniendo con Irán, está teniendo con China y está teniendo con Rusia, ¿no? Y yo creo que, y al mismo tiempo también, digamos, hay que ser realista en términos de negociación diplomática, hay que ofrecerles salidas, ¿no? No es que a mí me emocione producir o promocionar una salida para Maduro y su gente, que son una panda de gángsters, de sinvergüenzas, ¿no?
pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que cualquier tipo de levantamiento, digamos, de acción por la fuerza de unos o de otros sería una catástrofe. Yo creo que eso no beneficiaría a nadie. Una solución podría ser quizás el fomentar o el potenciar movimientos desde la sociedad civil venezolana para que de una vez ellos con esos movimientos y con esos líderes políticos que a veces entre ellos hay controversia por una cosa u otra, den lugar a que se aumenten las presiones no solo desde el punto de vista político y diplomático, sino también en la propia sociedad civil contra esta dictadura que vienen sufriendo, porque claro, ahora mismo se está produciendo una cosa, resulta que Venezuela prácticamente se está vacunando a quien se está vacunando y no a la sociedad, se anuncian unas gotitas y el pueblo también no tiene por qué pagar el hecho de que tenga ese dictador, aunque sí tiene que moverse para quitarlo, ¿no? Yo sí creo, no, efectivamente yo sí creo que al fin y al cabo las fuerzas políticas y cívicas venezolanas tienen una responsabilidad y es evidentemente cierto que no se entienden entre ellos, entre los que están más o menos trabajando con Maduro, los que están en contra de Maduro. Yo creo que hay una llamada que hacerles muy directamente, digamos, de la manera que se estime más oportuna para llamarles la atención y decirles que se unan, ¿no? Lo estamos viendo los españoles también. Es evidente que Leopoldo López no tiene nada que ver o tiene poco que ver con Guaidó, ¿no? No sé exactamente, no estoy en los detalles, pero evidentemente no tienen. Yo creo que eso es también enormemente dañino. Es decir, eso la posición democrática de venezolana tendría que mostrar un frente absolutamente unido, por otra parte capaz de suscitar lo que ya en su momento suscitó, que es el apoyo internacional. Pero aparte de eso, hay toda una serie de acciones económicas y diplomáticas que tienen que llevarse a cabo, luego por los Estados Unidos, también por la Unión Europea, también por España, y al mismo tiempo también, digamos, un poco la lectura de la cartilla a Maduro. O tomas una vía razonable para la salida o tendremos que tomar otras medidas, ¿no? Pero, en fin, pues Javier Rupérez, embajador Rupérez, muchísimas gracias por acudir una vez más a Diálogos en Libertad y también quiero aprovechar la ocasión para agradecerle esos 5 maravillosos artículos que durante la Semana Santa tuvo a bien publicar en nuestra web, haciendo un repaso desde la transición hasta los momentos actuales en España. Como siempre, da un gusto y es un placer hablar con Javier Rupérez, al que seríamos hasta capaces de preguntarle por el Real Madrid, pero mejor lo dejamos para otro día, porque Javier Rupérez nos habla de política, nos habla de economía, nos habla de diplomacia, pero de deporte el que hace a las 11 de la mañana todos los días, ¿verdad? Un abrazo y hasta muy pronto otra vez, Javier. Gracias. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo para todos vosotros. Un abrazo.